En el universo de Lost existe una energía que es la fuente de toda vida. Esa luz es la que lleva a todo ser vivo en su interior. No es ni buena ni mala, sino que todo depende de su uso y abuso. Esta energía está en el corazón del planeta, pero en ciertos lugares se centra de una manera más fuerte, captando el interés de los humanos, en especial por las propiedades electromagnéticas que parecían ir ligadas a la luz. El lugar que se nos presenta como más especial que el resto es el foco de toda la energía, la isla. En el corazón de la isla se ubica el núcleo de esta energía, y el lugar que conecta con ese núcleo es la fuente, que canaliza toda esa energía con una piedra que hace de sello. Su importancia era tal que, si alguna vez llegaba a desaparecer de allí esa luz, se apagaría en todos lados causando caos. El poder de la vida y la muerte está en esa luz. Eso hace de la isla un lugar especial donde los muertos vagan en una especie de limbo y se manifiestan en forma de susurros. Como es extremadamente importante mantener la fuente a salvo, unos seres se convirtieron en los guardianes de ella y de la isla. No se enfatiza si al comienzo eran humanos o no, si tendrían 5 o 4 dedos. Lo que importa es que durante eras incontables protegieron la isla. Llegados a la era antigua, los guardianes ya se nos presentaron como humanos, pero humanos especiales, ya que gozaban de los tantos poderes de la isla. Vivían en innumerables siglos sin envejecer y sus palabras se hacían leyes. En determinado momento de la historia solo quedaba una mujer. No se nombra cuánto tiempo desempeñó el rol de guarda, pero se notaba que deseaba descansar. Esta mujer vio su oportunidad de libertad con la llegada de nuevas personas a la isla. Una mujer embarazada llamada Claudia llegó del otro lado del mar. La guardiana decidió matarla y criar a sus 2 niños como propios, ocultándoles que había un mundo exterior. En su afán de protección, incluso llegó a pronunciar un hechizo conforme al cual los 2 hermanos no podrían dañarse el uno al otro. Uno de los niños fue nombrado Jacob, y el segundo nunca fue llamado de ninguna manera en la serie, pero nos referiremos a él como adversario o el hombre de negro, ya que este era el color de su ropa. Vale aclarar que Claudia no llegó a la isla sola, sino con otros humanos que se establecieron en la isla. Jacob era bondadoso, sencillo y obediente. El adversario era más despierto y curioso. Así fue como la isla entró en tentación. En este caso, en forma de Claudia, que se le apareció al adversario y le mostró la verdad sobre sus orígenes. No sabemos si era realmente el alma de Claudia que el adversario podía captar por ser especial, o quizás era una manifestación de la porción de oscuridad que podía existir en la fuente. Para reunirse con su gente y llegar a conocer su verdadero hogar, el adversario dejó a su madre adoptiva y a su hermano, y se fue a vivir con los colonos, aunque ella le dijo que jamás podría abandonar la isla. Pronto comprobó que los humanos eran codiciosos y egoístas, como la guardiana le había advertido, pero siguió con ellos pues quería aprovecharse de sus conocimientos. Jacob era más optimista, observaba en la distancia a los humanos y veía en ellos cualidades teniendo fe en los mismos. El adversario, junto a su grupo, quiso encontrar la fuente que la guardiana una vez le había enseñado, y al no poder hacerlo, decidió buscar otra manera de controlar la energía de la isla para huir de ella. El hombre de negro junto a los colonos excavaron un pozo que llegaba hasta una de las bolsas de energía de la isla, e instalaron una rueda que permitía controlar el flujo del agua que llegaba hasta la fuente, por la que fluía la energía. Con esa rueda, en teoría, el adversario podía salir de la isla además de desplazarla. La guardiana no podía permitirlo, así que destrozó su obra y aniquiló a su gente. Y previendo la reacción de su hijo, se apresuró a entregar sus poderes a Jacob en una ceremonia para pasarle su cargo de guardián. El adversario, en un estado de cólera, no podría hacer otra cosa que matar a su madre adoptiva con una daga, a pesar de que en el fondo la amaba, y finalmente ella le agradeció que la liberara de su carga. Al llegar y ver esa escena, Jacob enfureció y golpeó a su hermano, al que no podía matar por el hechizo que pronunció su madre, pero a cambio lo arrastró hasta la fuente de la luz, a la que ningún humano podía acceder sin sufrir las consecuencias. Este fue el error fatal de Jacob, pues, al lanzarlo a la fuente, esa porción de mal que había estado atrapada en ella toda la eternidad pudo personificarse. El cuerpo de su hermano quedó vacío, pero su alma y conciencia se unió a esa oscuridad y formó un monstruo imparable que sería un mal para el mundo si llegaba a escapar. Este monstruo fue denominado por múltiples personajes el Humo Negro. El Humo Negro apareció ante Jacob, y como podía tomar cualquier forma, especialmente la de los muertos, eligió la forma de su hermano,
porque al fin y al cabo era su conciencia. Insistió a Jacob que él solo quería volver a su hogar, pero Jacob sabía que las consecuencias serían catastróficas, y no podía permitirlo, entonces así empezó el juego. Como nuevo guardián de la isla, Jacob tenía el poder para imponer las reglas, y el adversario debía acatarlas. Durante siglos, Jacob se empeñó en demostrarle a lo que quedaba de su hermano que los humanos eran buenos por naturaleza, y se dedicó a traerlos a la isla para que viera que podían progresar. El adversario opinaba que lo único que hacían era corromper, pelear y destruir, pero Jacob planteaba que al menos todo lo que sucedía en medio era progreso para los mismos. Cada uno tenía su visión y no pensaban cambiarla. Al adversario le hartaba esa demostración inútil de Jacob, así que cuando no eran los mismos humanos los que se destruían entre sí, era él quien los aniquilaba o manipulaba. Jacob no podía defenderlos porque se había propuesto no intervenir, pues consideraba que los humanos debían progresar por su propio accionar. No quería nada impuesto como lo hacía su madre, y pensaba que si convencía a su hermano de este progreso, lo salvaría y recuperaría. El odio del adversario acabó focalizándose en Jacob, ya que se empeñaba en tenerlo atrapado ofreciéndole demostraciones de progreso humano. Entonces tuvo claro que si quería salir de la isla, tenía que matarlo. Pero por culpa del hechizo de la guardiana, no podía matarlo directamente. Debía encontrar un atajo para matar a su hermano a través de un tercero, y finalmente, en 1867, llegó su primera oportunidad, un esclavo de Tenerife llamado Ricardo. Ricardo era un pobre hombre que había perdido a su mujer Isabela. El barco en el que viajaba como esclavo, el Black Rock, llegó tras una tormenta arrastrada por un aparente tsunami, encallando en el centro de la isla y destruyendo de paso la estatua cuya base Jacob había tomado como residencia. El adversario dio bienvenida a los tripulantes y acabó con todos ellos. En su forma de humo negro, tenía el poder de examinar las conciencias y recuerdos de las personas, y vio que Ricardo era un hombre muy creyente que tenía miedo de acabar en el infierno por sus pecados, y que amaba a Isabela con locura, así que aprovechó su capacidad de adoptar formas para parecer como Isabela, convencerlo de que la isla era el infierno y que el diablo se la llevaba. Luego no tuvo más que aparecer en la forma humana del adversario para convencerlo de que Jacob era el diablo y que había que matarlo. Con lo que no contó el adversario fue que Ricardo no era buen guerrero y fue desarmado por Jacob rápidamente. Tras hacer entrar en razón a Ricardo, Jacob le explicó que esa isla mantenía encerrado al mal y que había que protegerla. Le habló de su competición con el adversario también. A Ricardo le pareció que no era justo que mientras que el adversario usara todos los trucos a su alcance, Jacob no interviniera. Entonces Jacob, que no había intercambiado opiniones con ningún ser humano en siglos, pensó que Ricardo tenía razón, y decidió hacer algo para equilibrar un poco el juego, convertir a Ricardo en su consejero y en guía para los nuevos humanos que llegaran, y a cambio le regaló la juventud eterna. Así fue como Ricardo, que acabaría siendo conocido como Richard, se convirtió en el primer líder de los otros, los habitantes humanos que se establecieron a partir de ese momento, y que serían llamados así por los nuevos colonos que llegasen a la isla. El adversario no soportaba más fracasos y tuvo claro que seguiría adelante con su plan, incluso si era necesario destruir la isla. Pasó el tiempo y más personas iban llegando, aunque claramente se vio una división entre los otros, seguidores de Jacob, comandados por Richard, y los humanos que cada vez con más frecuencia llegaban a la isla para aprovecharse de sus cualidades. El adversario siguió esperando otra oportunidad de usar su escape y Jacob, tras ver el primer intento frustrado de su hermano de matarlo, decidió que debía buscar candidatos para sustituirle en caso de que el adversario lograse su objetivo. Candidatos que, según las reglas que él impuso, el adversario no podría matar directamente por su condición de posibles futuros guardianes. Para buscar esos candidatos y observar sus vidas, Jacob usó un antiguo faro que se le asignó una rueda de 360 nombres, escogidos entre toda la humanidad. Con el faro podía observarlos cuando apuntaba al número seleccionado. Mientras, el adversario, viendo las intenciones de Jacob, decidió seguir de cerca la búsqueda de candidatos, y en una cueva se dedicó a grabar sus nombres y los números asignados, para irlos tachando a medida que quedaban fuera del juego, porque murieran o porque no fueran aptos para el puesto. Acabarían encontrando a un obsesivo doctor y un hombre roto y futuro cazador como dos de sus piezas decisivas, pero esto sería mucho más adelante. Jacob fue haciéndose consciente de que su hermano era irrecuperable, y anteponiendo el bienestar del mundo a sus sentimientos, decidió crear un plan B.
un último recurso en el caso de que el adversario consiguiese matarlo a él y a todos sus candidatos. Ese último recurso era un humano especial, que no estuviera reservado para ser un sustituto, sino para una tarea más importante: ser el arma con la que destruir al adversario si todo lo demás fallaba. Esta persona no sería afectada por el electromagnetismo de la fuente y podría retirar el sello que mantenía fluyendo la energía. Al cortar ese flujo, el adversario, que al fin y al cabo recibía sus poderes de la isla, se volvería humano y vulnerable, y por lo tanto se le podría destruir. La persona con estas características era Desmond Hume.